Bienvenidos a Tres Psicólogas de Confianza. Somos tres apasionadas psicólogas decididas a compartir nuestro conocimiento y experiencia en el fascinante mundo de la salud mental. En este espacio fusionamos nuestras voces y experiencias para explorar diferentes temas desde una perspectiva personal y profesional. Sintoniza a tus psicólogas de confianza para descubrir un viaje fascinante a través de la mente humana donde la psicología se encuentra con la vida diaria. Estamos emocionadas de compartir este espacio contigo y esperamos que encuentres respuestas, reflexiones y conexiones en cada episodio. Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Tres Psicólogas de Confianza. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la ansiedad, acerca de los mitos, también acerca de pues qué es la ansiedad, de qué se compone, tema de medicamentos, todas aquellas dudas que hemos escuchado que tanto nosotras hemos tenido porque lo hemos vivido y también hemos escuchado allá afuera de pacientes, personas cercanas, etcétera. Entonces esperemos que les guste. Muy bien, pues otra vez como el episodio anterior, ¿cómo describirían ustedes qué es la ansiedad? Si pudiera ser como un objeto o algo abstracto o a lo mejor concreto, ¿cómo les gustaría representar la ansiedad? Yo creo que yo la representaría con un mosquito cuando seguro a todos nos ha pasado que te estás quedando dormido y hay un mosquito que está presente, y luego se va presente, se va presente, se va, pero es muy molesto, sabes que está ahí en la oscuridad, no sabes de dónde, a veces muchas veces no sabes de dónde está viniendo, y es algo muy incómodo, muy, muy incómodo. Yo creo que yo así lo he vivido, lo he visto en pacientes y así yo creo que lo podría describir con un objeto, con un ejemplo como más concreto. Me ¿Ustedes? encanta. Yo creo que yo lo describiría como un torbellino, o sea, como que yo cuando lo he vivido se siente así como, o sea, como que algo que por más que intento no puede parar y como si diera vueltas, vueltas y mi cabeza siento que está por todos lados y después se va mi cuerpo y entonces como literal como un tornado que va agarrando Mm, todo. ujú. Sí. ¿Tú, Yo lo Danae? primero que me imaginé es como un erizo, o sea, como una bola así con púas que la quieres mover, pero no puedes porque te picas cuando la agarras, ¿no? Una cosa muy fea, como muy negra, con estos picos medio agresivones e incómodos, y ahí está, ¿no? Y no lo puedes quitar, porque si lo quieres quitar, como que te duele. Ujú. Así me lo imagino. Yo creo que es importante empezar con este episodio hablando de qué es la ansiedad. O sea, la ansiedad es parte de, Ujú, pero hay que diferenciar cuando se vuelve un problema. O sea, al final la ansiedad pues es una reacción emocional y neurofisiológica normal ante la percepción de una amenaza. ujú, Es Ujú, como un mecanismo para sobrevivir, ¿no? O sea, por claro. ejemplo, si estás caminando y ves un oso, la ansiedad es lo que te va a ayudar a reaccionar y a tomar, pues, las mejores decisiones para poner tu vida a salvo. Pero cuando esto se vuelve un problema, o sea, cuando se vuelve un trastorno de ansiedad generalizada, ¿Cuándo? ¿Es pregunta? ¿sí? Ok, Ajá. pues cuando ya empieza a afectar ya tus actividades de tu vida cotidiana, o sea, creo que esto es como un diferenciador para todo, pues sí, ¿no? Para todos los trastornos, ahorita hablando de la ansiedad, una vez que ya, ya empieza a afectar en tus relaciones interpersonales, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida, o sea, como en tu tiempo, tú sola, en tus hobbies, cuando ya sientes que ya no lo puedes hacer como antes o ya no estás tan tranquila haciéndolo, así es cuando aguas. ujú. Ujú. Y eso que dices, Majo, es súper importante porque es algo muy natural y parte de que siempre lo vamos a vivir, es natural y es humano. eh, y es importante, ¿no? Porque creo que tiene una connotación muy negativa precisamente porque cuando se vuelve un problema ya se vive como de forma muy incómoda, quieres erradicarlo y no sabes cómo, ¿no? Ujú. Pero hay que diferenciarlo justo, ¿no? De que sea esta respuesta ante una amenaza y que tienes que protegerte, resguardarte, querer resolver. Se diferencia del estrés, que el estrés es mucho más automático y hasta los animales también pueden sentir estrés, pero acá lo que hace más compleja la ansiedad también es que se acompaña de los pensamientos, o sea, la experiencia emocional se acompaña de pensamientos
que están relacionados por esta preocupación ante ese peligro. Y ese es yo siento que lo identifico como ese torbellino, ¿no? Que te va jalando, tus pensamientos te van jalando al torbellino, al ojo del torbellino, y te jala, y el pensamiento alimenta esta emoción incómoda y viceversa, se hace un ciclo y vas girándote, ¿no? Y justo que va afectando las áreas de tu vida, desde lo más básico como el sueño. ¿Cuántas veces a veces no dormimos por estar preocupados por algo? Ujú. Sí. La alimentación, las necesidades básicas cambian alrededor de esta experiencia emocional y cognitiva, ¿no? Sí. Sí, Sí, y y bueno, sentir ansiedad, ay, perdón, no, Mariana, no, pero adelante. algo rápido, sentir ansiedad, es parte de, ¿no? O sea, es incómodo sentir ansiedad, pero sí hay que diferenciarlo, porque muchas veces tengo pacientes, es que ya nunca quiero sentir ansiedad. Pues no, es algo que vas a seguir sintiendo, pero hay Mm, niveles y cuando es trastorno de ansiedad generalizada, pues obviamente se tiene que tratar, se tiene que atender, porque es muy desgastante, se siente horrible, no es racional en muchas ocasiones, o sea, como que estás de verdad preocupado por cualquier cosa, tus ujú. pensamientos, tu cuerpo también, sientes que te vas a morir, que no respiras, la taquicardia, o sea, se ve de diferentes formas, esto es como lo más generalizado, pero, o sea, la ansiedad es parte de, pero hay que ver en dónde está el nivel, o sea, y ver si es necesario un tratamiento más específico o también como esta aceptación de, bueno, hay situaciones que me van a dar ansiedad, tengo que estar bien con eso, cómo lo voy a manejar de una manera sana y que sientas que tienes control al final del día. Claro. Y creo que como que resumiendo un poquito, o sea, igual y para que quede más claro, o sea, qué es la ansiedad, ¿no? Básicamente, como yo platico en mis sesiones, la ansiedad es cuando empezamos a tener pensamientos, empezamos a sobrepensar muchas situaciones que tanto son del pasado o son del futuro, que no tenemos control alguno. O sea, como que esta es una de las Mm, principales características de la ansiedad, sobrepensar cosas y también sobrepensarlo, pero de una forma catastrófica, o sea, como que el estar como, y es que me va a pasar esto, y es que entonces si no hago esto va a pasar bla, 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 y también como algo de pensar en algo chiquito de, no sé qué va a pasar, o sea, no sé, mañana tengo un examen, estoy nerviosa, y de esos nervios y de ese pensar estoy nerviosa, se empieza a ir, y entonces algo, de algo chiquito se va haciendo grande, 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 y ahí es cuando, o sea, como que estos son como las características principales de lo que se compone la ansiedad, como sobrepensar y el pensar, o sea, y la catástrofe es como bien importante para, pues para saber que estamos presentando ansiedad, ¿no? ujú. Ujú. Y cómo se conecta mucho con el cuerpo también, que trae también síntomas físicos, a lo mejor esta taquicardia, sudoración en las manos, temblorina, a lo mejor mareos, incluso dolores de cabeza. También por ahí puede haber como malestares estomacales, ¿no? De tantos nervios y tanta preocupación, segregas ácido, entonces también el Ujú, estómago empieza a darte lata. Y como que los síntomas tienden a escalar. Creo que eso también es importante, ¿no? Van sí, a la alta. sí. Porque te empiezas a sentir ansioso y tu mente entra en pánico y es como de no, no me quiero sentir ansioso, no me quiero sentir ansioso. Y eso hace que te sientas más ansioso porque te empiezas a sentir peor. Entonces es como una bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces es importante como hacer técnicas como para poner freno de mano. Pero antes como de platicar de las técnicas, pues sí me gustaría como definir más puntual qué es el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? O sea, ya hablamos qué es la ansiedad Ujú, y cuando esta ansiedad se vuelve un problema, es este trastorno de ansiedad generalizada, que es, bueno, de acuerdo al DSM-5, ujú, que es el manual diagnóstico que utilizamos psicólogos psiquiatras, tiene que haber una preocupación excesiva por 6 meses. O sea, como estos pensamientos de que algo malo va a pasar, que nada más no te sientes, o sea, que sientes que estás alerta todo el tiempo. Es como algo que yo le digo a mis pacientes, o sea, porque es muy desgastante estar alerta a cualquier cosa, Oh, estás sí. nervioso y no puedes estar en estado de alerta todo el tiempo, ¿no? ujú, Entonces, tienes que cumplir con difícil control de tres o más de las siguientes cosas que voy a decir. Por ejemplo, fatiga, ¿no? O sea, lo mismo, por este estado de alerta, pues estás agotado todo el tiempo. O sea, tu cuerpo está bajo mucho estrés,
los síntomas físicos que presenta la ansiedad, que son muchos y cada persona es diferente, pero agotan. Ujú, O sea, claro. este, bueno, dificultar para concentrarte o relajarte, porque Ujú, estás como con estos pensamientos preocupado que algo malo va a pasar. Estás irritable, ¿no? Pues me imagino como los bebés, ¿no? Si están cansados, pues obviamente están de malas llorando, pues un adulto igual. Una cosa es que lo sabemos regular mejor, pero pues sí son como estas emociones básicas que es como de, pues sí, estás irritado, porque estás Ujú, cansado, porque estás claro. preocupado, porque no ujú, sabes cómo pararlo, porque todo el tiempo estás ujú, pensando estas cosas horribles. También estás inquieto o inquieta, problemas de sueño, ¿no? Estos pensamientos que vienen cuando te vas a dormir de preocupación del futuro, ¿no? Ujú, Lo que mencionabas tú, Mariana, o ujú. el pasado. Y bueno, también tensión muscular. Estos serían como 6, pautas y tendrías que cumplir 3 o más dentro de un periodo de mayor a 6 meses. 6 meses. Sí, Sí, al menos, ajá, al menos como sí, al 6 meses menos. presentarlo. Sí, ok. Y bueno, entonces, tienen como igual y lo estamos haciendo súper teórico y como muy médico. ¿Tienen algún ejemplo, ya sea personal o de algún paciente o X, algo que hayan escuchado, para ir como dando más ejemplos de cómo se puede, cómo se manifiesta la ansiedad, o sea, cómo se ve Ujú, realmente en una persona? ujú. Creo que es muy usual, ¿no? Creo que la ansiedad está mucho más presente de lo que a veces también imaginamos. Y muchos pacientes a veces llegan porque quieren trabajar algo y resulta que es un tema que les causa mucha ansiedad, entonces la ansiedad los acompaña, ¿no? Ujú, Ujú, Y pues sí es mucho de estar pensando constantemente. Yo tenía un paciente que era un papá de familia y le causaba mucha ansiedad haberse ausentado los primeros años de la vida de su hija. Y esto era algo que como que le atormentaba todo el tiempo, ¿no? Y ujú, justamente llegaban estos pensamientos, él se ocupaba en el día, entonces el trabajo ayudaba, las tareas del hogar le ayudaban, pero cuando llegaba ese momento de calma antes de dormir, empezaban todos los pensamientos que trataba de huirle en el día a día. Y, pero ¿por qué no estuviste? ¿Qué va a pensar tu hija? Y como que empezaba a querer tomar acción, pero no sabía cómo, porque le preocupaba mucho cómo es que su hija podía reaccionar. Y justo era esta confrontación sobre algo que estaba fuera de su control, era una situación que pasó concretamente en el pasado, y esto le hacía no poder dormir bien. De repente tenía alteraciones con la comida, de repente mucha hambre, de repente nada de hambre, no desayunaba, pero comía muchísimo. Em, y como que algunas conductas de riesgo, ¿no? Como me tengo que relajar, a lo mejor voy a tomar un poco, voy a ujú, fumar, súper em, importante. voy a salir con mis amigos, o con mis cuates, pero entonces me desvelo y llego tarde al trabajo. Entonces, pues esto también va afectando. Me he dado cuenta que las formas para hacerle frente a la ansiedad a veces no son las más asertivas e incluso alimentan más la situación de ansiedad como esta, ¿no? ujú, Ujú, Me desvelo, me emborracho y al día siguiente ya no llego tarde al trabajo, ya me llamaron la atención, eso me pone más de malas, entonces ya lo hago todo de malas, pero entonces ya choqué. Entonces creo que justo algo que se ve que es un problema que no sabe cómo resolver, el malestar se va haciendo como esta bola de nieve cada vez más grande, ¿no? ujú, Hasta que lo quiebra. Ya lo despidieron, ya no tiene trabajo, se lleva muy mal con su hija, se está empezando a llevar mal con su esposa y ya no sabe qué hacer, ¿no? Y ahí es ahí cuando llega a consulta, como ujú, estoy quemado, ya no sé qué hacer, lo que estoy haciendo no me funciona, ¿no? ujú. Es que ok, sí, las consecuencias de la ansiedad pueden afectar, o sea, está tan normalizado, siento también la ansiedad de, ay, estoy ansioso, o sea, como que Claro. es un término que la gente he escuchado Coloquial. que dicen mucho, pero pues, híjole, o sea, tener altos niveles de ansiedad trae consecuencias bien fuertes. ujú, Y bueno, otro ejemplo, pues yo podría poner mi ejemplo, yo tuve, como bien saben, un tema de salud complicado, se tardaron mucho tiempo en diagnosticarme, entonces a mí me entró mm, una ansiedad muy fuerte yo sentía por falta de control de mi cuerpo.
Entonces eran, porque al final no tenía control de mi cuerpo, o sea, por eso fui al doctor, por eso me hice muchos estudios para ver qué está pasando, pero a mí esa situación me Ujú. generó mucha, mucha ansiedad. Entonces, pues eran estos pensamientos de falta de control, de del estómago, o sea, me enfermaba mucho del estómago, o sea, también como que somatizaba mucho, o sea, sí tenía algo físico, pero también lo mental no estaba ayudando en nada. También como pensamientos irracionales, no poder dormir bien, me sentía agotada, una sensación espantosa, o sea, de verdad no se lo deseo a nadie, muy, muy feo, pero o sea, sí, yo es como otro ejemplo de cómo se puede mostrar la ansiedad, porque siento que hay mil formas y mil casos y depende mucho de tu historia de vida y de tu etapa de desarrollo. O sea, y a mí eso me pasó y fue horrible, espantoso. No se lo deseo a nadie sentir esos niveles de ansiedad y yo sé que lo pueden detonar muchas cosas. Ujú. Sí. Y algo bien importante que creo que nadie nos dice es que nuestra mente nos puede jugar bien chueco y que no todo lo que pensamos es real. Y eso es lo que nos hace creer la ansiedad, que si yo ahorita estoy pensando que entonces voy a reprobar el examen y que entonces nunca voy a poder graduarme, y que bla, 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 es como, claro, es una verdad. Cuando claro que no, o sea, la ansiedad justo es, o sea, como que eso nos hace creer, ¿no? Que entonces este pensamiento, esta catástrofe que estoy teniendo se va a hacer realidad cuando realmente no hay evidencia real de que eso se puede hacer. Por ejemplo, me está acordando una paciente que iba a hacer su boda, ¿no? Entonces, ella vive en el mar y iban a ir como a una isla por ahí cerca. Y unos días antes de su boda me dice, Mariana, es que ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si empieza a llover y entonces los invitados van a ir manejando y entonces van a chocar y entonces todos se van a morir y entonces nadie va a llegar a la boda y entonces no me voy a poder casar, no sé qué? Y le dije, espérame, como escúchate lo que estás diciendo. O sea, vamos 2 segundos para atrás, vamos a escuchar lo que estás diciendo y vamos a romper en cachitos todo esto que estás diciendo, porque es nada más es tu ansiedad hablando y no hay nada coherente en esto. Entonces le dije como, a ver, ¿cuál es o sea, tus invitados alguna vez han manejado en carretera? Sí. ¿Alguna vez han chocado en carretera? Nunca. ¿Alguna vez esa carretera ha tenido una catástrofe de accidentes de no sé qué, no sé qué? No, nunca. Este, X, así como empezamos a romper y nada más se moría de la risa, me decía, claro, o sea, ¿qué estoy pensando? X, pasó Ujú. la boda y me dijo, sí llovió, pero no pasó nada, o sea, todo el mundo llegó bien, la boda se dio perfecto, todo estuvo increíble y yo ya viste, o sea, aguas con creernos como una verdad absoluta lo que nuestra mente nos lleva a pensar muchas veces. Entonces, es algo también como bien importante el no porque lo estoy pensando significa que es una verdad o que se va a Ujú. convertir en realidad. Una técnica justo que ayuda, que yo le digo mucho a mis pacientes y que a mí también me ha ayudado, porque sí, tienes toda la razón, nuestra mente nos juega chueco y nos lleva a nuestro peor escenario. Y Ujú, muchas veces es como este contacto con la realidad y le pregunto a mis pacientes como de, ¿cuándo se ha cumplido tu peor escenario en tu ujú, cabeza? ujú. Nunca, Nunca. 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 Sí, a veces las cosas no salen como tú lo tenías Claro. pensado y planeado. Eso es una cosa, pero yo estoy preguntando tu peor escenario que tu mente Ujú. se imaginó. ¿Cuándo te ha pasado? Nunca. O sea, este contacto con la realidad siento que es bien importante para Sí, la ansiedad. sí, sí. Que es muy distintivo de la ansiedad, ¿no? Los pensamientos catastróficos y Mm. estos pensamientos irracionales que hablabas también, Majo, que se presentan juntos y de la mano y aunque uno sienta que está tocando realidad, la mente se va, ¿no? Y o sea, sí, a lo mejor los accidentes en carretera sí, es que sí pasan. Es que Sí. la lluvia sí puede causar o hace más propensos los accidentes en carretera, sí, pero como que eso nos aleja mucho del qué puedo hacer yo, Ujú, ¿no? Y precisamente la mente te empieza a poner situaciones cuando tú no puedes hacer nada al respecto y eso te causa mucha ansiedad, ¿no? Como, pero me preocupa ver todos estos escenarios y están lejos de que yo pueda cambiarlos, Ujú. ¿no? Y eso es de las pases de, pues sí, chance puede pasar, pero ¿qué puedes hacer tú para no llegar a ese escenario o exacto, hacernos más cortitos los escenarios? ¿Tú qué puedes hacer de entrada? exacto, exacto. Porque la ansiedad te aleja de lo que puedes hacer y puedes resolver. Te Ujú. pone le digo eso a mis pacientes también, tú ya te echaste temporada 1 del peor escenario 1, temporada 2 y hasta la 50
¿Y qué resolvimos con esto? O sea, solo muchas situaciones que nos van a alimentar la preocupación, Ujú. ¿no? Hay Y que al que, final no sirve de nada. claro, aumenta mucho el malestar, Sí, Ujú. pero no resuelves, vaya. exacto. Tenemos más control del que pensamos y la ansiedad es bien buena para que se nos olvide eso. Sí. Y es como un trabajo que yo le digo mucho a mis pacientes de, a ver, tienes las habilidades, ok, tu plan no se va a cumplir como tú quieres, eso puede pasar, Ujú, ¿no? Pero también confía en que tienes las habilidades de resolver el problema que se te presenta en ese momento, porque ya lo has hecho antes, porque en esta ocasión va a ser diferente exacto. y se quedan como de, oh, Mm, porque Sí. tu cabeza dice, no, ya vas a valer, todo va a Ujú, salir pésimo, no vas a poder hacer nada, no tienes control de nada. Pues tenemos control de más cosas de las que pensamos y eso también ayuda mucho como a reducir estos niveles de ansiedad tan fuertes porque pues al final la resolución de problemas es una habilidad que vamos desarrollando poco a poco y que la tenemos. ujú. sí. Y hay veces que también no tanto es, o sea, sí es un tema, creo, a veces de control, pero creo que también a veces lo que causa ansiedad es no soltar el control, aceptar que no hay control, También. ¿no? Tomar control de que no tienes el control y entonces voltear a ver que sí hay control. Pero a veces creo que en muchos casos he visto que causa mucha ansiedad también aceptar que no hay control ahí y que hay que soltar. Ujú. Sí, como nada más confiar de, a ver, por ejemplo, yo en el caso de esta paciente de su boda, le dije, a ver, sí, la lluvia no la podemos controlar, o sea, ni tú ni yo Exacto. tenemos el poder para hacer algo para que no llueva, ¿no? Pero entonces, ¿qué sí puedes controlar? Y me decía, bueno, es que si llueve van a haber muchos moscos y va a haber mucho calor y no sé qué, y le dije, ok, entonces de eso, ¿qué puedes controlar? Y me dijo, bueno, entonces puedo comprar este repelente para moscos y los invitados estén más cómodos, puedo poner más abanicos, puedo encargarme que si llueve también nos podamos meter a un lugar adentro, ya sabes, como que ir también anticipando todo lo que sí Ujú, podemos hacer por si llega a llover y cae la tormenta, entonces pues ya estamos nosotras resguardadas con lo que sí hicimos. Y justo ujú, como que también me dijo, al momento de yo empezar a controlar todas esas cosas chiquitas que podrían pasar cuando lloviera, también me dio mucha más como de soltar de, ok, si llueve, pues eso yo no lo puedo hacer, no puedo hacer nada, pero sí puedo hacer que mis invitados la sigan pasando bien. Y justo fue lo que ujú, pasó. Sí, es que nos perdemos como esta bola de nieve que se va haciendo más grande, nos perdemos en eso y se nos olvidan las cosas que sí podemos hacer, porque es ujú, bien fácil engancharte en esos pensamientos. Yo creo que a ujú. todos nos ha pasado y es horrible, porque cada vez se Sí. van haciendo peor, 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 peor y ya te hiciste mil historias pero te enganchas. Entonces, ¿qué estrategias, las han aplicado ustedes mismas, se las han propuesto a sus pacientes para poner este freno de mano cuando empiecen estos pensamientos para, wow, que la ansiedad no escale, poderte sentir mejor y poder pensar qué cosas sí puedo hacer para que eso también va a influir en disminuir la ansiedad? Ujú. Yo creo que primero identificar si es ansiedad, ¿no? O sea, ¿qué estás Ujú, sintiendo? ¿Es una preocupación? Del 1 al 10, ¿qué tan posible es ese escenario que te ujú, preocupa que suceda? ¿No? No, pues 5, ok, está en medio, está en 10, muy cerca de algo que sí puede pasar, ¿no? Como es muy realista. ¿Qué puedes hacer tú? O sea, una vez que ya creo que vas identificando la raíz de la preocupación y ese escenario, Ujú, irte acercando a qué sí tienes control y qué no tienes control. Y una vez que los pacientes, y creo que en general cuando sabemos, a lo mejor hacer una lista, ayuda mucho tener como una lista muy concreta de cosas que no puedes hacer y que sí puedes hacer. Y una vez teniendo las que sí puedes hacer, ok, ¿cómo organizamos esta lista de cosas que sí puedes controlar? Como que eso ya baja mucho la ansiedad, decir, ok, ujú, si puedo tener el control, puedo ser un actor en esta película para ujú, evitar que suceda este escenario. Y si no lo puedo evitar, ¿qué puedo hacer? Sí, sí pasa. Y eso ya como que ayuda, claro. ¿no? De, ok, sí hay soluciones que puedo tener aquí. Sí. Otra cosa que em, yo también luego hago y recomiendo mucho y he visto que sí funciona, o sea, también creo que hay veces que empezamos a sobrepensar cosas que en serio hasta da coraje estarlo sobrepensando, no sé si les ha pasado que es como,
sea, es en Sí. serio que me estoy sintiendo tan mal por pensar en esto que pasó hace 5 años y que ahorita ni siquiera o sea, como no tengo ni ganas de resolverlo, no tengo ni ganas de controlar, o sea, no, solo llegó y listo. Entonces, algo que también funciona mucho es como empezar a utilizar técnicas de mindfulness, que básicamente una es, haz de cuenta, empezar a nombrar, si puedes en voz alta, sino como nada más en tu cabeza, empezar a nombrar detalladamente todo lo que estás viendo a tu alrededor. O sea, por ejemplo, estoy viendo una mesa café que tiene piedras, estoy viendo un termo rosa con blanco, ya sabes, como que empezar a nombrar. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza no tiene, no puede más bien pensar o más bien, no puede desarrollar dos ideas grandes a la vez. ¿Me explico? Entonces, Ujú, en el momento en que yo empiezo a describir detalladamente el termo y la computadora y el árbol y no sé qué, pues mi otro pensamiento ya no va a tener tanto peso. ¿Por qué? Porque no voy a tener no voy a tener la misma atención para desarrollarlo, pues porque ya estoy desarrollando otra cosa. Entonces, Ujú, eso también ayuda mucho como espérame, me enfoco en lo que está pasando hoy, no en lo que pasó ujú. hace 5 años ni en lo que puede pasar en 5 años. ujú, Otra estrategia que va como por el mismo canal, que yo le digo a mis pacientes, o sea, con las letras de tu nombre. O sea, el chiste es, para poner freno de mano tienes que mantener la mente ocupada, justo lo que acabas de Exacto. decir. Entonces, otra técnica es con las letras de tu nombre, pensar frutas, así Ujú, de yo, Majo, manzana, arándano, ya sabes, y así te vas ujú. a ir. Y lo puedes hacer con colores, con cosas de cocina, comidas, países, entonces, tipo un basta mental, y es Sí. una técnica que puedes hacer en donde estés. Entonces, por ejemplo, si te sientes ansioso en el trabajo, pues ya, puedes hacer este ejercicio mental de mantener tu mente ocupada. Y otro que es súper efectivo, que hay muchos estudios que lo comprueban, es cuando ya estás en un nivel de ansiedad que no tienes la cabeza como para hacer estos ejercicios de mindfulness de aquí y ahora, el agua fría. Ujú, Un regaderazo de agua fría, eso a tu cuerpo va como pues, el freno de mano de te vas a concentrar en lo frío que está ¿no? Como el impacto del agua fría. A veces no te puedes dar un regaderazo, mojarte con agua fría la cara, agarrar un hielo, o sea, como que ujú, el frío ayuda mucho como a parar. De manera más rápida, si sientes que no puedes pensar en otra cosa, porque también la ansiedad pasa que te va así y no hay forma. ujú. Y es que pienso que tiene mucho que ver con lo que decías, Majo, hace rato, de que es muy cansado la energía que uno invierte cuando está sintiendo ansiedad Ujú, y está pensando en ansiedad todo el tiempo. Es muy agotador, ¿no? Y estás como muy invertido en este sentimiento y este pensamiento y es muy difícil enfocarte en otra cosa. ¿No? Por esa falta o problemas para concentrarte se debe a esto, porque toda tu energía está invertida en la preocupación, sí. en los escenarios, en el pensamiento catastrófico, en qué voy a hacer. Y creo que todas estas estrategias lo que quieren y lo que buscan hacer es que tu mente y tu concentración y tu energía se vaya a otra cosa, ujú, ¿no? Cuando Exacto. es muy alta la ansiedad, esa sensación de tengo un hielo en la mano te regresa en el aquí y en el ahora, ¿no? A través del cuerpo y la sensación de, a ver, concéntrate aquí. Ya, dejemos ese tema y regresa aquí. Entonces, creo que ese es el truco con la ansiedad. Muchas veces es darnos cuenta que a veces nos desvivimos mucho por estas exigencias de querer planear, resolver, encontrarle la solución a esta preocupación, pero a veces no se va a poder y ujú, no está fuera de nuestras manos y necesitamos regresar en el qué sí, aquí, ahora Exacto. y dejar un poquito ese tema de lado. ujú. Sí. La respiración también ayuda mucho, pero yo, ojo, o sea, esto es muy personal mío y al que le sirva, ¿no? Cada quien le sirven cosas diferentes, pero a mí me funciona primero hacer un ejercicio de mindfulness, como calmarme, concentrarme en Ujú, otra cosa y luego empezar a respirar, porque a mí sí me pasó que ya estaba muy ansiosa, intenté respirar y llegué a hiperventilarme, que eso me genera más ansiedad y sentía que no ujú, estaba respirando. ujú, Entonces a mí en lo personal me funciona como hacer estos ejercicios de mindfulness como para, ok, ya desvié mi mente en otra cosa, voy a empezar a respirar porque es una excelente manera de regular tu cuerpo, Ujú, solo que a mí al principio me cuesta más trabajo cuando estoy ansiosa.
Ujú. ¿Tienes algún ejercicio específico que uses para, o sea, una técnica de respiración específica? Pues la que yo uso es 5-5-5, o sea, Ok. inhalo en 5 segundos lento, así, 1, 2, 3, 4, 5, mantengo en 5 segundos ese ritmo y Ujú, saco en 5 segundos ese ritmo, o sea, no rápido, ujú, lento. Hay ujú, otras estrategias que cuando exhalas son más segundos, pero a mí ujú. esa es la que me funciona y la que recomiendo. No sé ustedes si tengan otra. A mí justo la que me funciona es tipo inhalar en 5 y exhalar en 7 o inhalar en Okay. 6, exhalar en 8, ¿no? O sea, aquí el chiste es que la exhalación sea más larga que la inhalación, Ujú. porque Ujú, eso es lo que nos va a volver a ayudar a centrarnos. ujú. Yo he visto otra también de usar estos popotes de los juguitos de Tetra Pak chiquitos Ah, sí. y Ujú. inhalar a través de ese popotito y poner tu mano como en el estómago para sentir cuando se vaya Claro. inflando tu cuerpo. Y eso te conecta mucho porque, como bien dices, Majo, o sea, los síntomas físicos también a veces retroalimentan el pensamiento y primero hay que calmar el cuerpo y de pronto también la mente se va a ir calmando junto con el cuerpo, porque eh, estamos tratando de que el cuerpo deje de estar en ese estado de alerta y se calme. Y así los Ujú. pensamientos, uno puede concentrarse mejor, uno puede tener un mejor juicio, más calmadito, ¿no? Y la respiración es justo lo primerito que se altera junto con nuestras emociones. Entonces, Claro. me parece súper valioso retomar la técnica de respiración, claro. Sí. Oigan, ¿y el medicamento qué onda? ¿Cuándo, ¿Cómo, cuándo se medica? cuándo se medica? ¿Cómo funciona? ¿Es igual que un antidepresivo? Es, Es más complejo el tema de la medicación con la ansiedad. ujú. Y Es más, por lo que veo es también que tiene efectos secundarios que pueden sentir las personas que puedan estar tomando tratamiento psiquiátrico. es un medicamento que a Ujú, fuerzas necesitas receta, a Ujú, fuerzas. Es un medicamento que sí tiene que estar, bueno, todos por un médico, pero justo como dices, el ansiolítico tiene más truco, pues sí tiene que estar ujú, como muy supervisado por un psiquiatra, es controlado, es las dosis, o sea, porque un ansiolítico, no sé si ustedes han tomado ansiolíticos, pero sí o sea, son muy ujú. Te efectivos, tumba, ¿no? te tumban, pero tampoco se trata de eso, o sea, Claro, también lo que decíamos al principio, o sea, es importante tener tolerancia a la ansiedad de la vida diaria. Entonces, pues mucha gente dice, no, yo nunca en la vida me quiero sentir mal, entonces pues ya se vuelven como un poquito más dependientes al medicamento, porque sí es delicioso no sentir ansiedad, pero pues también es parte por algo exacto. existe. ujú. O sea, estos montos de ansiedad tienen que ser o sea, por un periodo de más de 6 meses que tengas estos síntomas, pero además que se te afecten las áreas de tu vida, la mayor, si no es que todas, Ujú, Ujú, que ya tus necesidades básicas se ven muy afectadas por el mismo problema, por la misma preocupación. Y es entonces cuando ya necesitas recurrir a un profesional, un psiquiatra, que te trate con esta medicación. Y cuando decimos medicamento controlado es precisamente seguir al pie de la página la medicación como te la dicta el doctor. No es que me tomé la mitad porque no estuvo tan grave, es que ya ujú. me sentí mejor y lo dejé, es que como que me sentía rara, entonces dije que ya no, no, siempre tiene que estar supervisado por el psiquiatra que te está medicando. Siempre, siempre, siempre. Y no es creo que un Advil. también, exacto, Exacto. pero también yo añadiría que no olvidemos la psicoterapia, o sea, porque de qué No, sirve claro. tomarnos un chocho cuando le seguimos permitiendo a la mente que haga lo que quiera, ¿no? O sea, entonces sí es bien importante, obviamente, si ya estamos en niveles bien altos de ansiedad, recurrir al medicamento, adelante, pero siempre acompañado con psicoterapia que te va a enseñar entonces el porqué de tu ansiedad, de dónde viene, cómo la controlamos, cómo prevenimos, cómo anticipamos, etcétera. Porque entonces, ¿qué va a pasar el día que dejes el ansiolítico? ¿No? Pues va a Ujú, regresar.
Ujú, totalmente. Es reentrenar a tu mente. Exacto. Y eso toma tiempo porque estás aprendiendo nuevas técnicas. O sea, sí, el chocho puede ser maravilloso para bajar tus niveles de ansiedad y que te permita aprender estas técnicas, pero exacto, sin las técnicas, o sea, un ansiolítico no te lo puedes tomar de por vida. Ujú, Eso sí no, o sea, no se puede. Tiene que ir con la psicoterapia, bien importante para ver, porque hay técnicas que me funcionan a mí y no les van a funcionar a ustedes y viceversa. Hay tantas técnicas para la ansiedad, ujú, muchísimas y comprobadas, pero también es algo muy personal y para eso es la terapia, ver qué te está funcionando, qué no, qué lo está detonando, por, por qué llegas a esos pensamientos catastróficos, ¿no? O sea, sí hay mucho trabajo por detrás de la ansiedad en el aspecto psicológico. sí. ujú. Tienen que ir de la mano, sí o sí. Y no Ujú. necesariamente tienen que llegar a un tratamiento psiquiátrico, o No. sea, también se puede tratar con psicoterapia. Ujú, Ujú, Si el problema ya perdura y ya tienes más de 6 meses con este malestar, entonces pues sería bueno tener una opinión de un psiquiatra. Pero ujú. si esto es algo que va y viene y está presente por muchos años, por un tiempo prolongado, pues sí, es algo que podrías estar tratando también en terapia con un psicólogo. sí. Sí, sí, es bien, súper importante. O sea, sí, creo que sí es de las cosas más importantes porque luego yo he escuchado, ¿no? Familiares como, no, pues es que me tomé el ansiolítico y como que, pues sí, jala, pero pues al final como que no tanto. Y yo como, bueno, ¿y en tu terapia qué te dicen? ¿O cómo vas en tu terapia? No, como, ¿cuál terapia? No como terapia, es Ujú, pura medicina. No, pues ¿cómo? O sea, también. Ujú, ujú. La pastilla no es mágica tampoco. exacto. Sí, no. Y también, o sea, lo que tú decías, Dana, el alcohol también es bien común, o sea, como ese tipo de que es instantáneo, que en el momento te sientes mejor, pero al final, pues va a ayudar a tu ansiedad a que se ponga peor. El chiste es Exacto. aprender estas técnicas. Y yo sé que es difícil y yo sé que en el proceso es como, no quiero sentir ansiedad, qué pánico, pero es algo muy tratable. Hay muchísima información acerca del tema. También platicar acerca de estas cosas que te preocupan en tu terapia, eso ayuda a sanar muchísimo, aprender diferentes técnicas, o sea, hay muchísimas cosas y es como de la ansiedad, una frase que a mí me ayuda mucho, o sea, nadie se ha muerto de ansiedad. Tú sientes a Exacto. veces que sí, pero nadie se ha muerto de ansiedad y hay muchas formas de manejarlo y no es para siempre esta incomodidad, pero va a valer la pena que lo estés trabajando en terapia. Y creo que esto que dices es súper importante, Majo. O sea, creo que también hay aquí lo que te ayuda a terapia es también hablar de cuáles son tus mecanismos de afrontamiento con la ansiedad. Y no puedo evitar pensar en también el consumo de sustancias, que las mismas pueden alimentar todo este ciclo de ansiedad, ¿no? Ujú, Desde un café hasta cosas como más allá, ¿no? Que hemos escuchado allá afuera, pero hasta algo tan simple como puede ser el café de las mañanas o las 7 tazas que te tomas en el día, Ujú, ¿no? Y esto lo hablas precisamente también en terapia. ¿Cómo son tus mecanismos de afrontamiento, como el paciente que les contaba, que a lo mejor se ponía un montón de actividades en el día para no pensar en esto, pero eventualmente va a presentarse esto porque claro. no desaparece solo porque lo evitas, ¿no? Ujú, exacto. Ahí está ese mosquito que aunque te estás quedando dormido, ahí lo escuchas y ahí está alrededor Ujú, de tu mente y tu pensamiento. ujú, Entonces, por eso también es súper importante la terapia. Investigas mucho más de fondo cómo reaccionas y cómo eres tú cuando llega la ansiedad. ujú. Y también darte cuenta si tú mismo te estás metiendo el pie, ¿no? Porque también es bien ujú. común de, ay, estoy súper ansioso, pero X, es viernes, entonces voy a salir, entonces voy a echarme unos drinks. Error, o sea, es el peor error que puedes hacer. ¿Por qué? Porque eso te va a generar una ansiedad horrible al día siguiente. O sea, como, sí, y creo que el meternos el pie es bien normal y justo la terapia te ayuda a darte cuenta en, oye, pues Exacto. quieres quitar esto, pero estás haciendo todo para obtenerlo, ¿no? O sea, entonces, Ujú. sí. Así que vayan a terapia. Si se sienten ansiosos y sienten que no Sí. lo pueden manejar, este, vale mucho la pena. Es algo que se trata, que se aprende, te das cuenta de qué pequeñas cosas puedes cambiar y pueden hacer la diferencia. Ujú.
Y pues bueno, muchas gracias por escuchar otro episodio de Tres Psicólogas de Confianza. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Y con esto concluimos otro episodio de Tres Psicólogas de Confianza. Recuerda que el próximo lunes volvemos con nuevos temas y perspectivas poco discutidas desde el punto de vista de la psicología y el bienestar mental. Si quieres estar al tanto de nuestras actualizaciones, consejos y reflexiones, síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Tres Psicólogas de Confianza.